Hola, bendecidos. Soy el ministro Julio Pastor. A nombre del Ministerio de Enseñanza Rema, quiero compartir con ustedes el mensaje que vamos a exponer esta noche, el cual, como usted sabe, contiene una enseñanza, contiene la refutación de Dios para aquellos que no estamos haciendo las cosas bien, tiene las correcciones y las instrucciones acerca de la justicia de Dios, porque la finalidad que tiene Dios es perfeccionarnos y capacitarnos de manera que quedemos completamente preparados y facultados para toda buena obra que tenga que ver con la predicación del Evangelio de Jesucristo. El título del mensaje es ¿para qué te ha llamado Dios? ¿Para qué te ha llamado Dios? Bueno, yo te voy a decir, te ha llamado para que tengas esperanza de recibir lo que Él te ha prometido. Ok. Pero cuando Dios te llama, pues espera que tú oigas la palabra de Dios. De lo que te voy a hablar está en Efesios 13, no sé si Efesios 1, del versículo 13 en adelante, pero no sé si haya necesidad de colocarlos allí. Entonces, mira, cuando Dios te llama, es con la intención de que tú oigas la palabra de verdad. Oigas la palabra de verdad. Es importante que distingas esto. ¿Qué es la palabra de verdad? El evangelio que nos salva. El evangelio de la salvación nuestra, ¿verdad? Pero después de oírlo, viene algo importante que nos toca hacer a nosotros, creerlo. Creer. La primera vez que oímos la palabra de verdad, si es palabra de verdad, ojo con eso, si es palabra de verdad, nos corresponde creerlo. Para creerlo no es para que tú digas, sí, yo lo creí, porque eso es una palabra que sale de tu boca, pero eso no significa que sea verdad. Quizá tú tengas toda la intención, quizás lo entendiste, quizás te gustó, pero de haberlo creído así no es fácil. Porque para creer es necesario entrar en un proceso por cuanto no es con la boca que se cree. Se cree con el corazón del alma. Mira que me pongo la mano en mi parte derecha de mi pecho, no la izquierda. Este corazón no tiene nada que ver con creer, este sí, porque es un área espiritual. El de la izquierda es un área material, natural. Ok, entonces para creer es necesario, o creer requiere de un ejercicio de oír la palabra de verdad, oírla atentamente, que sea la palabra de verdad. O sea, es importante que se detecte esto, porque cualquier persona te puede predicar y te predica bonito, te predica sabroso, a ti te gusta. Eso no es garantía de que sea la verdad. Para que sea la verdad, tiene que haber salido de la boca de Dios, tiene que estar escrito con fundamento y tiene que ser filtrado por la gracia de Jesucristo, por la gracia de Dios. Ahora, si tú la oyes atentamente, esa palabra de verdad, que es el evangelio que nos salva, entramos en el proceso después de leer para poder orar con esa palabra que tú oíste y que tú quieres creer y tienes la disposición para creer. Después de orar, pensar. Cada vez que tengas oportunidad, piensa en lo que Dios te habló. Después hay un proceso que se llama lavamiento de pies o comunión. Es donde con los hermanos que escucharon el mensaje, hablamos a ver lo que hemos retenido. Y si lo que hemos retenido está bien, entonces ya quedamos autorizados por Dios para enseñar a otros. Entonces, en ese proceso es importante, ¿por qué? Porque cuando estamos enseñando a otros, estamos sirviendo a Dios.
Cuando estamos enseñando a otra persona, estamos sirviendo a Dios. Y es importante que tú tengas claridad sobre eso. Cuando tú oyes la palabra de Dios, tú no estás sirviéndole a Dios. Cuando lees, no estás sirviéndole a Dios. Cuando oras, no estás sirviéndole a Dios. Cuando meditas, no estás sirviéndole a Dios. Cuando tienes comunión con los hermanos, no estás sirviéndole a Dios. Estás capacitándote para creerle a Dios. Cuando enseñas y enseñas bien, enseñas la palabra de verdad, enseñas el evangelio de la salvación, es cuando le estás sirviendo a Dios. Ahora, Dios no va a mandar a alguien a predicar si no está preparado, si no está capacitado. Ahora observa. El servirle a Dios no tiene nada que ver con la cara de la persona. No tiene nada que ver con el cuerpo de la persona, si es gordo, si es flaco, si es alto. No tiene nada que ver con el color. Incluso para servirle a Dios no necesita ser hombre o ser mujer. Tanto el hombre como la mujer pueden servirle y deben servirle a Dios. La diferencia entre el varón y la mujer es que Dios a sus ministros, Jesucristo, escoge a sus ministros varones, ¿ves? Porque son la cabeza como Dios lo tiene establecido. Como fíjate tú la figura esta. Nosotros como iglesia somos la novia de Jesucristo. Como iglesia somos la esposa de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es el esposo o es el novio, ¿ya tú ves? Entonces nosotros como iglesia, en un lenguaje figurado, somos la novia, ¿verdad? Pero en el lenguaje figurado. Esta me gustaría que la bajara. Quiere decir que a los que Dios llama para que les sirvan, a los ministros son varones. Las mujeres también pueden y deben enseñar, porque enseñar es representar a Dios, fíjate. Entonces Dios te llama para que tú lo representes. Pero nadie puede representar a Dios por la cara, te lo repito, porque sea corpulento, porque sea grande, porque el que le va a servir a Dios, no importa la estatura, el color, porque le va a servir es a nivel espiritual. Porque el evangelio es algo espiritual. Creer es algo espiritual, nada material. Entonces, los que vamos a servirle a Dios, los que vamos a representar a Dios, tenemos que representarlo espiritualmente. No es con la cara, no es con el cuerpo, no es con la idiosincrasia, ni con nada diferente a la palabra de Dios. De acuerdo a lo que hablemos, de acuerdo a lo que enseñemos, si enseñamos de la misma manera como Dios nos enseña, estaremos sirviéndole a Dios. Y para eso es necesario capacitarnos. O sea que cualquier persona, por muy grande que tenga la congregación, si no hace esto como Dios dice, pues no le está sirviendo a Dios. Solamente forma parte de un sistema religioso que engaña. ¿Qué es la religión? La religión nació con la serpiente y con Eva. La serpiente llamó a Eva y le habló parecido a lo que Dios le había hablado a Adán. Parecido, pero le torció un poquito cuando le habló a Eva. La engañó. Pablo dice que él tiene temor, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los sentidos de la gente que está recibiendo la palabra de verdad, sus sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Ves? Porque es que la religión consiste en tomar la palabra de Dios y quitarle una coma, añadirle algo, porque ya se distorsiona la verdad. Ya tú ves, se adultera la verdad. ¿Ok? Bueno, ahora observa. Es necesario oír la palabra y creer para tener un sello. El sello es una porción del Espíritu Santo, una porción mínima. Eso te identifica, no delante de los hombres.
te identifica delante de las autoridades y potestades de las tinieblas como hijo de Dios. Ellos saben, ellos te ven el sello. Los demonios, los ministros de Satanás, ellos te identifican, ¿verdad? Cuando tú hablas de que ya Dios te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ya ellos identifican, oye, hay que pararle bola que este parece. Y en la medida que te oigan hablar, las autoridades, los gobernantes de las tinieblas dicen, este tiene el sello. ¿Ya ves? Ahora, el sello es solamente para identificarnos delante de las huestes espirituales, aún de los ángeles de Dios, porque ellos tienen que oír lo que tú hablas para estar a servicio tuyo. Bueno, fíjate por dónde vamos. Hay algo importante que te voy a leer ahí en Efesios 1, cuando dice que el sello es una garantía que se te da, que te da Dios, ¿verdad? Pero eso no te alcanza para la salvación ni para representar a Dios en la tierra. El sello no te alcanza. Ok. Entonces, en el versículo 17, Pablo dice, después de anunciar que le da gracias a Dios por los efesios, y ora, dice el versículo 7, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Oído, es el mismo Espíritu Santo, pero no es el sello ya. Es el sello formándose. El sello te voy a poner más o menos así. Te lo voy a explicar de esta manera y ojalá tú puedas recibir esto. Es como cuando hay una relación sexual y el varón deposita su espermatozoide en la mujer y la mujer concibe. ¿Ves? Ya cuando concibe, ahí hay un sello, por decirlo así, de una criatura, un niño, varón o hembra, que comienza a formarse así. Más o menos es lo que te quiero explicar lo que es el sello. Ahora no vayas a decir que yo dije que el sello del Espíritu Santo era un espermatozoide, porque yo sé que la gente es así. ¿Ves? Es fácil de distorsionar las cosas cuando no se oye atentamente. Te estoy poniendo un ejemplo. Cuando ya la mujer concibe, lo estoy comparando como el sello, cuando tú creíste por primera vez. Pero ese espermatozoide que ya logró que la mujer concibiera, entra en un proceso. De la misma manera, el sello del Espíritu Santo entra en un proceso de que el Espíritu Santo, Cristo, se vaya formando dentro de nuestros corazones. Entonces, para que Cristo se vaya formando, es necesario que cada mensaje que Dios te dé, tú hagas el mismo proceso. El mismo proceso. Y cada vez que tú enseñas igual como Dios te enseña, número uno, le estás sirviendo a Dios. Número dos, estás representando a Dios. ¿Ya ves? En los tiempos cuando Dios comenzó a hablar, pues comenzó con Adán, le habló a Adán, Adán le habló a Eva, Eva desobedeció, le hablaron a sus hijos, ok. Después llamó a Abraham. Abraham, mira, tuvo que predicarle a Lot. Por eso tú ves que Lot era justo. Porque Lot había creído lo que Abraham le había predicado. ¿Ves? Esa fue la razón por la cual Dios mandó a sacar a Lot de allá de Sodoma y Gomorra. ¿Ves? Donde querían tener relaciones sexuales con los ángeles que fueron a rescatar a Lot. Mira todas las cosas que hay que enseñarle. Abraham representó a Dios enseñándole a Lot, enseñándole a Sara, su mujer. Nace Isaac por haberle creído Dios, por haberle creído a Abraham, a Dios, nace Isaac. ¿Qué hizo Abraham? Le enseñó a su hijo. Isaac se casa. ¿Qué hace Abraham? Le enseña a sus hijos, a Jacob.
y a Esaú. Que Isaac le enseñó a Jacob y a Esaú. Y así se fue formando el pueblo de Israel. Enseñando. ¿Ya ves? Hoy, en los tiempos de Jesús, Jesús se combatió en toda Judea, ¿ves? Llegó incluso a Samaria, a Israel del norte, pero no eran tiempos donde se podía hablar en multitudes. Hoy, el pueblo de Dios no es un solo pueblo, no es en un sitio. El pueblo de Dios está en todo el planeta. ¿Te puedes imaginar que hubiese un solo predicador de la gracia, como en la época de Jesús? Mira, después de Jesús hubo 12 apóstoles que comenzaron a regarle, pero la idea era que cuando se predicara, los que predicaran, como yo te estoy predicando, era con la intención de que tú hagas con la gente que tú conoces lo que yo estoy haciendo contigo, para poder ¿qué? Servirle a Dios y representar a Dios. En este tiempo, Dios necesita multitud de personas, porque hay tanta gente. Y hay personas que no tienen acceso, hay personas que pueden decir, bueno, él puede predicar la verdad, pero no me gusta la cara de él, ¿ya ves? Entonces buscan una persona que predique la verdad y que les guste la cara, que les guste la forma de hablar, que les guste cómo habla, todo eso. Entonces Dios tiene multitud de personas que le sirvan. Tiene multitud de predicadores también, ¿ya ves? En estos tiempos. Entonces, ¿qué te digo? No es cualquiera que oye la palabra de verdad, el evangelio de la salvación y cree. Porque para creer hay que hacer esto. Pero entonces el espíritu de sabiduría y de revelación, es precisamente el Espíritu Santo que se está formando, que en la medida que se va formando, como es Cristo mismo, Cristo es sabiduría y poder de Dios. Entonces, el mismo Espíritu que tú estás recibiendo comienza a darte una sabiduría que tú no sabes ni por qué tú entiendes tan rápido las cosas. Tú no sabes ni en qué momento tú recibes una revelación o recibes una inspiración para predicar algo. Recibes luz en tu entendimiento y entiendes lo que otros no pueden entender. Eso lo está haciendo el espíritu de sabiduría y de revelación que se va formando. Tú ves a Pablo en Gálatas 4, en el versículo 19, eso no está ahí, diciendo, Gálatas insensato, mira, por lo que cuales yo padezco dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Pablo lo que está diciendo, mira, mientras Cristo no se esté formando en ustedes, yo le estoy predicando, yo estoy pariendo con ustedes, ¿ya ves? Es la manera como yo he podido hacer la introducción a esto, para que entremos ahora en el versículo 18, Jean. El espíritu de sabiduría y de revelación alumbra los ojos del entendimiento. Los ojos del entendimiento son los ojos del corazón del alma. Mira, los ojos del corazón del alma. Para que los ojos del corazón del alma sean alumbrados, se requiere, mira, que la conciencia, la mente, la voluntad, el entendimiento, la parte emotiva, todo eso sea completamente purificado. ¿Cómo se purifica eso? Lavándose. ¿Cómo se lava eso? Con la palabra de Dios como agua, como lo dice Isaías 55, como lo dice Ezequiel 36, que Dios esparce su palabra como agua limpia, para limpiarnos de todas las inmundicias, ¿verdad? Y eso podemos nosotros comprobarlo, fíjate tú, la ventaja de servirle a Dios. Lo vimos nosotros en la pasada enseñanza, en Isaías capítulo 54, el versículo 17. ¿Qué es lo que está diciendo allí Isaías? Precisamente lo que está diciendo Isaías es que ninguna arma forjada
contra nosotros. Ahí habla en singular de un pueblo. Ahora yo te estoy hablando de la iglesia. Ninguna arma forjada contra nosotros, el que es iglesia. ¿Quién es iglesia? ¿El que se congrega? No. ¿El que predica? No. Iglesia es el que cree. Ya iglesia porque forma parte del cuerpo de Cristo. ¿Ya ves? Iglesia. Un poquito más de monitor, Jean Paul. Cuando tú crees, bájale, eres miembro del cuerpo de Cristo. Eres la iglesia, todo eso lo vamos a ver. Entonces, ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Porque nosotros tenemos muchos enemigos. Aún, como dijo Jesús, los de su propia casa. Aún los amigos, aún la gente a quien uno le sirve, por momentos se convierten en enemigos de uno, ¿verdad? Entonces dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Ves? Porque lo hace sin Dios, dice, sino que condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Por una razón. Cuando tú condenas, de tu boca está saliendo una palabra que tiene la unción, que tiene poder, una palabra que es de Dios. Condeno toda lengua que se levante contra mí en juicio, con una infamia, con una mentira, ¿verdad? Porque eso que sale de tu boca es espíritu. Jesús dijo allá en Juan 6:63, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. ¿Ya ves? Si nosotros hablamos con las mismas palabras que Dios nos enseña, de nuestra boca salen espíritu, sale vida, sale la unción. La unción, dice Isaías, que levanta las cargas y hace pudrir los yugos, los destruye. Entonces, cuando nosotros hablamos conforme a la palabra de Dios y decimos, condeno toda lengua de esta persona que está hablando mal de mí, ¿verdad? Hazlo por una razón. Las palabras que salen de tu boca van a destruir ese yugo. Van a hacer que esa persona algo le pase que no te siga difamando. ¿Por qué? Porque esa es la herencia de los creyentes que les sirven a Dios. Ahora mira la importancia de servirle a Dios. Pablo en Colosenses 3, versículos 23 y 24, Pablo dice, todo lo que haga, hazlo de corazón. Hazlo como para el Señor, no lo hagas para los hombres. ¿Por qué? Porque es del Señor y no de los hombres que recibirá la recompensa de la herencia. ¿Cuál es la herencia? El Espíritu de Dios que se está formando. La herencia que Dios nos da es su Espíritu. La herencia que Dios nos da es su Espíritu. ¿Por qué? Porque como hijos Dios nos va a dar su vida. ¿Para qué Dios nos da su vida? Para poderlo representar. ¿Quién es la vida? Dios mismo, su Espíritu, su palabra, Cristo, formándose en nosotros, para que lo representemos, sirviéndole, pero a la manera de Dios y no a la manera del sistema religioso que es satánico, por favor. Entiende esto, mira que yo te estoy mostrando con las escrituras, con las epístolas. Porque al Señor le sirve. Cuando tú hablas como Dios habla, ahí sí le estás sirviendo al Señor. Cuando tú enseñas con las mismas palabras que Dios te enseña, ahí sí le estás sirviendo al Señor. Cuando tú actúas de la misma manera como Dios te enseña, le estás sirviendo al Señor. Todo aquel que te quiera difamar, delante de ti caerá. Todo aquel que te quiera difamar. Mira, nosotros somos personas que estamos expuestos a que nos difamen, a que nos maldigan, a que nos levanten calumnia. Yo paso por esto constantemente. ¿Por qué? Porque el sistema religioso no predica esto. El sistema religioso tiene otro sistema.
utilizan la Biblia, pero tergiversada. Utilizan la Biblia, pero realmente no hay una revelación. No te pueden explicar, no te pueden guiar, no hay palabra de verdad. Cuando a una verdad le añaden un poquito o le quitan un poquito, ya la adulteraron, ya no es verdad. ¿Ya ves? Esto es una profesión y bastante delicada, bastante compleja. ¿Tú ves? Ok. Ahora, servirle a Dios es lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Cómo estamos de tiempo? Servirle a Dios. Ahora, para servirle a Dios necesitamos que Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la vida se vaya formando en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios dice que nosotros somos su casa. Nosotros somos su casa. Y te voy a guiar en 3 citas. En Hebreos 3. Después de Hebreos 3, no las ponga todavía ya, no las ponga. Después de Hebreos 3, te voy a llevar a otra cita, que es 1 Timoteo 3 también. Y después te voy a llevar a otra cita, que es en 2 Corintios, capítulo 6, donde Dios muestra que para hacer la casa de Él se requieren unos ejercicios. Hay unos requerimientos. Porque cualquier persona que predica, sí, puede predicar cualquier persona. Y puede predicar bonito. Pero eso no significa que le está sirviendo a Dios. Te puede caer bien. Te puede hacer llorar. Te puede hacer, venga al frente, pase al frente para que reciba al Señor. Y tú eres capaz de ir en la ignorancia. Porque a mí me pasó. Pero para recibir al Señor tú no tienes que moverte del puesto. Solamente tienes que oír la palabra de verdad, leerla, orar, meditar, compartir y enseñar. Así es como tú vas recibiendo al Señor siempre. No hay otra manera. Entonces, no es todo el que predica le está sirviendo a Dios. Ahora observa, en Hebreos 3, el versículo 5, dice que Moisés fue fiel sobre la casa de Dios, que en aquel tiempo estaba hablando de Israel. Pero fíjate que dice como servidor. Moisés fue fiel. Pero en el versículo 6, que es tu responsabilidad y la mía. ¿Esa agüita para mí? Permisito para que salgo de cámara. Estamos adecuando los estudios de grabación, de filmación. Estamos todavía sin aire acondicionado. Estamos improvisando aquí, pero ya encontramos el sitio donde vamos a estar bien ubicados, o estamos bien ubicados. Falta ahora darle formación a esto. Mira que me tocó pasar por el agua mía allá. Ok, observa. De esa manera, Dios comienza a mudarse a tu corazón. Dios comienza a formarse dentro de tu corazón. Pero eso no es porque tú hagas un ayuno. Tampoco porque vayas a una vigilia. Tampoco porque te empegoste en la cabeza de aceite. Tampoco porque pagues una manda o qué sé yo, ni porque des una ofrenda. Yo no te puedo vender la unción. Observa, hay unos requisitos. Mira cómo te lo dice el autor de Hebreos. Mira, pero Cristo también fue fiel sobre su casa. O sea, que la casa de Dios es la misma casa de Cristo. Es la misma casa de su espíritu.
Observa, tú tienes el versículo puesto. Ok, pónselo ahí. Pero Cristo fue fiel o es fiel sobre su casa como hijo, no como un servidor. Fue fiel como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, pero no porque yo lo diga. Ahí viene un sí condicional. Sí retenemos firme hasta el fin. ¿Qué cosa? Nuestra fe, nuestra pistis, nuestra confianza. Hay que retenerla. ¿Qué significa retener la confianza en Dios? Que yo la fe la retengo. Ahora te voy a recordar por qué hablamos de Judas. Cuando Judas dice que debemos contender ardientemente, con fervor, con pasión, ¿ves? Para, mira, contender ardientemente para creer. Una pelea, una lucha para creer. Porque para creer hay que oír atentamente en el momento de la unción. En este momento está fluyendo una unción, un poder, levantando cargas, haciendo pudrir yugos de esclavitud, de toda clase de esclavitud. Cuando tú me vuelves a escuchar por YouTube, por Facebook, por donde quieras, es para repasar, pero es ahora donde debes oír atentamente. Esta no es hora de comer, esta es hora de oír atentamente, con la intención de leer después. Y tú lees después para poder orar con esa misma palabra. Perdona que te lo repita tanto, pero es que algún día tú vas a entenderlo. Y ese es mi trabajo. Meditas, compartes con los hermanos la misma palabra para poder enseñar, que es cuando le sirves a Dios, que es cuando vas a recibir, mira, esa herencia por servirle a Dios. Ahora observa, tú eres casa de Cristo, sí, retienes, o sea, Dios comienza a vivir dentro de ti si retienes firme hasta el fin tu confianza en Dios. ¿Ves? Mantener la fe firme. Judas también dice, ¿ves?, que debemos orar en el Espíritu para edificar sobre nuestra santísima fe. Es la manera de orar en el Espíritu, es decir, orar guiados por el Espíritu. ¿Cómo? Cuando tú puedes orar en el Espíritu, cuando oras con el fundamento de lo que Dios te habló, tanto en las Escrituras como en las epístolas. No puedes inventar oraciones, porque si no, no estás edificando sobre la fe, estás edificando sobre tus deseos, estás edificando sobre tus caprichos. ¿Me explico? Una cosa es edificar, pedir lo que tú quieres tener, lo que se te ocurre, lo que se te antoja, lo que te parece. Y otra cosa es que tú ores conforme a la disposición, al destino que Dios te ha determinado de antemano. Que tiene que ver con el fundamento de lo que Dios te ha prometido. Por favor. Entonces mira, para que Cristo venga a su casa, que es tu corazón, tú debes retener la palabra para poder retener la confianza, la fe, hasta el fin. Mira, si retienes firme hasta el fin tu confianza y te glorías en que eso que Dios te ha prometido, tú estás seguro, lo estás esperando porque lo vas a recibir. Entonces, esto es un trabajo que tienes que hacer, eso se llama creer, ejercicio para creer, retener lo que Dios te habla. Bueno, ahora observa, ahora vamos a mirar lo que dice Pablo en Primera los Corintios, en Primera de Timoteo, el capítulo 3 también,
el versículo 14 y el 15. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, mira, si yo me demoro en llegar, que tengo un deseo de visitarte, te escribo esto para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. O sea, nosotros tenemos que aprender a conducirnos en este cuerpo donde está el alma, que es la casa de Dios. Observa, ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios? La casa de Dios, dice Pablo, es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, o sea, a nivel universal. Todo el que es iglesia, allí Dios vive. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ahora observa, ¿qué es la iglesia? Una serie de columnas, 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 columnas. ¿Qué sostienen esas columnas? La verdad. Sobre un fundamento. El fundamento es uno solo. Porque Dios no ha puesto otro fundamento para edificar, que es a Jesucristo sobre su iglesia. O sea, para edificar sobre la iglesia, el fundamento es Jesucristo. Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca, refiriéndose a él como el fundamento, la zapata de un edificio, edificaré mi iglesia. ¿Cómo edifica la iglesia? Con columnas que sostienen la verdad. Tú quieres ser iglesia, tú quieres ser columna, tienes que aprender a sostener la verdad. ¿Cómo tú puedes sostener la verdad? Tienes que conocerla. No dice que si oyes la palabra de verdad y después tienes que creerla. ¿Qué vas a creer? La palabra de verdad. ¿Cómo creer la palabra de verdad? Otra vez, ayúdenme. Primer paso, oírla atentamente. Segundo paso, ayúdenme. Leer lo que oímos. Tercer paso, orar por lo que oímos. Cuarto paso, pensar en eso que estamos oyendo. Quinto paso, la comunión, para poder entonces estar capacitado para dar el último paso, que es enseñar, que es cuando le servimos a Dios, y por servirle a Dios recibimos como recompensa, como herencia recibimos a Cristo. Cristo se va formando en nosotros. ¿De cuántas maneras más tengo que explicártelo? Entonces observa, tú y yo tenemos que ser columnas que sostenemos la verdad. Para nosotros predicar, no podemos o no debemos hablar una sola mentira. ¿Cómo sabemos que es verdad? La sustentamos con las escrituras o la sustentamos con las epístolas. Con lo que habló Jesús, con lo que le revelaron a Pablo, que dijo Pedro, Juan, Santiago, Judas. ¿Ya ves? Y esto no se aprende de un día para otro. Se necesita entrega, consagración. Necesitas tiempo. Todo lo que requiere tiempo exige paciencia. Esto no es magia. ¿Cómo es, Jorge? Esto no es así de rapidito. Esto es algo que poco a poco. Poco a poco. Ahora observa cómo le habla Pablo a los corintios. En el capítulo 6, ese sí te lo voy a leer. El versículo 16. Versículo 16, ok.
Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto que no hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, ni los idólatras, ni los incrédulos. Y anteriormente da un consejo que no tengamos yugos desiguales con los incrédulos. ¿Ya ves? Y explica por qué. Porque nosotros somos, diga conmigo, el templo del Dios viviente. Claro, el Dios vivo tiene como templo nuestro corazón. Y Pablo dice, como Dios dijo, o sea, ya Dios había hablado esto. Pablo no lo está inventando. Mira cómo dice Dios, habitaré entre ustedes o entre ellos. Habitaré entre ellos. Andaré entre ellos. O habitaré dentro de ellos. Andaré dentro de ellos. ¿Dónde él habita? Dentro. ¿Dentro de qué? De nuestro corazón. Cuando nosotros andamos, si por ejemplo yo estoy hoy aquí y el otro mes estoy en Cuba, estoy en Puerto Rico, en Estados Unidos, después que se acabe la pandemia, por cierto, pues él está ahí, él anda conmigo, yo soy su casa, él vive ahí. Y yo voy a ser honesto contigo, yo no tengo la plenitud de Cristo. Yo creo que soy el único pastor que no tiene toda la plenitud de Cristo. Pero sí sé que Cristo se está formando en mí. Sé lo que es revelación. Sé lo que es guía del Espíritu Santo. ¿Ya ves? Habitaré entre ellos. Mira, seré. Observa que está hablando en un tiempo futuro. Cuando Dios dijo eso, estaba hablando de un tiempo futuro. Seré su Dios. Y ellos serán futuro, mi pueblo. Ahora, para que Él habite dentro de nosotros, para que Él ande dentro de nosotros, para que Él sea nuestro Dios, para que nosotros seamos su pueblo, tenemos que permitir que Él entre en este proceso que no te lo voy a repetir más. Entonces el versículo 17 dice, por lo cual salgan de en medio de los incrédulos, apártense de ellos, dice el Señor, no toquen lo inmundo y yo los recibiré. ¿Ya ves? Entonces, olvídate de que sí, yo hice la oración de fe. Olvídate. Eso no lo recibe de esa manera. Te han engañado durante 2000 años de esa manera, ¿verdad? Fíjate el versículo 18. Y seré para ustedes por padre. Observa, seré por padre. Y ustedes me serán, oído, hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora observa el versículo 19, que es el versículo 1 del capítulo 7. ¿Ya ves? Así que, mira la conclusión de Pablo. Amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Oye, seré el Dios de ustedes, seré el Padre de ustedes, habitaré dentro de ustedes, andaré dentro de ustedes. Pues, puesto que tenemos tales promesas, eso son promesas, eso no es una afirmación, de que por el hecho de que tú lo leas, no significa que tú lo tienes. Por el hecho que a ti te digan, hermano, usted es el templo del Espíritu Santo, pues si no te explican esto, perdóname, te están engañando. Porque no es por sentarte en cualquier congregación que te van a decir, usted es el templo, hermano, somos el templo, léalo, léalo. Yo quiero recordarte que esta epístola tú no la escribiste. Se lo escribió Pablo. Y diciendo, somos el templo o somos la casa, sí, retenemos firme. Ahora Pablo dice, somos el templo del Dios viviente. Sí, nos limpiamos de toda contaminación de carne. ¿Qué es la contaminación de carne? La que heredamos, la genética. La genética. ¿Ah? El peladito salió cabezón porque el papá es cabezón. ¿Verdad? Porque es la genética. Ahora te estoy hablando de la parte física. Pero igual,
la niña salió piernifloja o alborotadita, porque la mamá, la abuela, la tía, en el árbol genealógico, ¿existía alguien así? Eso se llama contaminación genética. Una herencia que se recibe de parte de la familia, que no es muy buena esa herencia. Hay otras que son buenas. Ay, el muchacho salió, canta igualito como el abuelo. ¿Ves? Mira, Abby es alegre como la abuela, ¿verdad? Recochera como la mamá. Cosas así. ¿Ya tú ves? Entonces son cosas que se heredan, unas sin mucha trascendencia, otras con nada de trascendencia, otras muy peligrosas. Entonces, somos el templo del Dios viviente. Sí, nos limpiamos de toda contaminación genética y de toda contaminación de espíritu, de todas aquellas cosas que vemos y oímos, y ahora más, con la televisión, la internet. ¿Qué sabes tú lo que ve tu hijo o tu hija cuando tú estás durmiendo? Y ellos a las 3 de la mañana todavía están pegados allí en el iPad, en el computador, en el celular. ¿Qué sabes tú? ¿O qué estás haciendo tú a las 3 de la mañana todavía con el celular en la mano? ¿Tú sabes para qué se debe usar el celular, el iPad, el computador a las 3 de la mañana? Para servirle a Dios, para aprender de Dios, pero no para estar allí viendo qué, a esa hora, perdiendo sueño. Claro, claro, tiene que ser un vicio que tú tienes. Eso no es bueno, no es saludable, no te conviene. Fíjate, me toca terminar. Bendito sea Dios. ¿Dónde voy a terminar? Mira, por servirle a Dios. ¿Qué es lo que yo quiero? Que tú entiendas que el que le sirve a Dios tiene una promesa grande. Y está en Job, capítulo 36, pero te lo voy a leer completo. Versículo 5. Mira, versículo 5. Lo primero que te dice es que Dios es grande, que Dios no desestima a nadie, que Dios en sabiduría es poderoso, en fuerza es poderoso. Después te dice que Dios no le otorga vida al impío. Por favor, Dios no le da vida al impío. ¿De qué vida se refiere? De su espíritu. La vida eterna es el espíritu de Dios formándose dentro de nosotros. Al impío. ¿Quién es el impío? Sí, pastor, el bandido, el malo. No, 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 no. El impío es el que no se ejercita para la piedad. El que no se congrega, no oye atentamente, no lee, no ora, no medita, no tiene comunión, no enseña. Ahora, voy a hacer un paréntesis que poco hablo. Algunas personas, por razones de edad, ya no pueden hacer ese trabajo, por las tradiciones, por la fuerza, pero por lo menos están atentos, quieren oír, quieren orar, quieren meditar, quieren estar en la comunión, ¿verdad? Y de pronto no retienen todo, pero están ahí. Dios sabe que está ahí. Ahí hay una consideración de parte de Dios. Pero que la persona sea negligente, ya eso es otra cosa. Observa. Entonces fíjate, el versículo 6, Dios no otorga vida al impío. Pero a los que son afligidos, ahí sí Dios dará su derecho. ¿Derecho a qué? A recibir de ese espíritu. No apartará sus ojos de los justos, de los que han creído. Antes bien, pondrá a los justos ¿con quién? Con los reyes. ¿Dónde los pondrá? En trono para siempre. Está hablando de una posición muy buena, una posición de jerarquía. Y serán exaltados. El 8. Aun si estuvieran presos,
en cuerdas de aflicciones, Dios les dará a conocer la obra de ellos y que están en esas aflicciones porque prevalecieron en su rebelía, en sus rebeliones. Dice, despierta Dios, despierta también o además el oído de ellos para corregirlo. Y les dice, por favor, conviértanse de la iniquidad. Porque Dios sabe que son escogidos que Él ha llamado. Ahora, fíjate esto. Si esas personas que han estado en ese proceso, dice, si oyen la voz de Dios y les sirve conforme a lo que Dios le enseña, paró ahí, abro otro paréntesis. ¿Cómo tú puedes servirle a Dios como Él te enseña? Oyéndolo atentamente. ¿Y después qué hace? Leer, orar, meditar, entrar en la comunión con los hermanos para enseñar. Cuando le enseña, ha recibido capacidad, facultad para predicar el evangelio. A quien sea, no necesita ser pastor ni apóstol, solamente miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿con qué Dios te recompensa? Dice, días en bienestar y años en dicha. Fíjate lo que nosotros o la gente se puede perder por no servirle a Dios conforme a la voz de Dios. Yo te digo algo. Desde que yo este versículo lo leí, yo dije, yo tengo que luchar para que mis días, llegue el tiempo que mis días sean días de bienestar, años en dicha. No importa la edad, no importa que yo tenga 80 años. ¿Tú sabes lo que es? 80 años, bienestar, dicha, sin correndilla, sin que tengo que salir a empeñar, a prestar, a nada. Tener ahí lo que necesitas. Eso es lo que Dios tiene para ti. Y recuerda, cada día que pasa es un día menos que te queda en la vida. Cada año que pasa es un año menos que te queda en la vida. Aprovecha bien el tiempo. Aprende a servirle a Dios para que recibas recompensa. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Para qué te ha llamado Dios? Para que tú puedas representarlo aquí en la tierra. ¿Cómo? Oyendo su voz, sirviéndole y viviendo, mira, bienestar, dicha. Nos vemos el domingo. Bendecidos. Bye. Chao.